Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Cayo y esta vez vengo para poder enseñarles un poquito mis conocimientos en el curso de fisiopatología. El día de hoy vamos a ver el tema de diabetes mellitus. Bueno, como les dije, me llamo Mónica Cayo Valle, tengo el cargo de docente tanto en el área de fisiopatología como en el área de bioquímica. Esta es mi página, pueden ir a seguirme si gustan. En Yudox me encuentran como Mónica Cayo Valle, tengo ahí todo el tipo de apuntes, resúmenes y cosas así. Este es mi correo y bueno, pues mi WhatsApp, por si acaso tienen alguna duda pueden escribirme. Bien, vamos a empezar con el tema. En la tabla del contenido del día de hoy vamos a tener que, en primer lugar, vamos a hablar de las generalidades de esta enfermedad, que es la diabetes mellitus. Vamos a ver todos los aspectos generales, la incidencia y prevalencia que tiene esta enfermedad. Después vamos a ver cuáles son las pruebas con las que lo vamos a diagnosticar. Vamos a ver su clasificación y su fisiopatología de esta enfermedad. Las manifestaciones clínicas, qué signos y síntomas vamos a observar en los pacientes. Los medicamentos o tratamientos alternativos que vamos a poder utilizar para dicha enfermedad. Y bueno, las posibles enfermedades que pueden surgir como complicaciones si no se trata debidamente, porque recordemos que la diabetes es una enfermedad muy peligrosa y tenemos que estar controlándola, estar ahí al pie para poder tener a nuestro paciente, darle una mejor calidad de vida y que pueda sobrevivir mucho más tiempo del que se prevé, ¿no? Bien, en primer lugar tenemos lo que serían las generalidades, como les dije. Vamos a hablar, la diabetes mellitus es un conjunto de alteraciones metabólicas por hiperglucemia. Aquí tenemos que tener dos términos. El primero, que es la hiperglucemia, que lo vamos a dividir en dos partes. Aquí tenemos hiperglucemia y por acá tenemos la hipoglucemia. ¿Ya? Vamos a dividirlo como les dije, vamos a partir de acá. Tenemos la primera parte de que hiper significa elevación y glucemia es la cantidad de glucosa en sangre. Entonces, si hablamos de hiperglucemia, estamos hablando de una elevación de las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Ok? Ahora, pasamos al término de acá abajo. Hipo también lo dividimos en dos. Hipo, que significa disminución, y glucemia, como ya lo habíamos dicho, las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, la hipoglucemia va a ser una disminución de las concentraciones de glucosa en sangre también, ¿no? Sangre. ¿Ok? Este diabetes va a ser un conjunto de alteraciones causadas por la hiperglucemia, por la alteración, el aumento de las concentraciones de glucosa en sangre o la alteración en la secreción de insulina. Puede ser, como les digo, primero por consumir elevada glucosa o porque no hay insulina o no se secreta correctamente la insulina. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en la diabetes no va a haber transporte, no va a haber transporte de glucosa, es decir, la glucosa se va a quedar en la sangre. Entonces, si no hay transporte de glucosa, las células que tenemos en todo nuestro cuerpo se van a quedar sin combustible. Recordemos que la glucosa se va a descomponer hasta acetil-CoA y este acetil-CoA va a ingresar específicamente en el ciclo de Krebs para poder producir energía. Entonces, ¿qué pasa si la glucosa no se metaboliza o no se degrada a acetil-CoA y simplemente está en la sangre? Entonces, al no haber acetil-CoA, no va a ingresar en el ciclo de Krebs y tampoco va a haber energía. Entonces, si la célula no hay combustible, no hay esta glucosa que viene en los alimentos, no se degrada para producir combustible, entonces lo que se va a degradar, lo que se va a descomponer van a ser las grasas y las proteínas que nosotros podamos ingerir o que nosotros podamos tener almacenadas para de esa manera producir energía. Recuerden que la energía se produce o va a venir gracias a carbohidratos, lípidos o proteínas. Carbohidratos, bueno, pues por la glucólisis, de los lípidos por la lipólisis y las proteínas que también se van a degradar. Entonces tenemos a la diabetes mellitus tipo 1, que es la enfermedad más frecuente en niños, mientras que la diabetes mellitus tipo 2 va a ser la más frecuente tanto en adolescentes como en adultos. Y bueno, y esta diabetes va a ser la principal causa de ceguera y de enfermedad renal crónica. Recordemos que la hiperglucemia, ¿por qué va a producir ceguera? ¿O por qué la diabetes va a producir ceguera? Muy fácilmente, porque la diabetes
va a producir que exista una alta concentración de glucosa. Entonces, al haber una alta concentración de glucosa, tus vasos, pensemos que este es un vaso sanguíneo, se va a rellenar de glucosa. Entonces estos vasos se van a hinchar. Y al hinchar, recordemos que los vasos que tenemos detrás de los ojos son delgaditos. Y al hincharse va a producir alteraciones que van a provocar ceguera. Y de la misma manera en el tema renal, al haber una alta concentración de glucosa también, el riñón se va a esforzar por tratar de eliminarlo, ya que la insulina no va a abastecer o no va a haber suficiente insulina. Entonces el riñón va a tratar en lo más posible de poder eliminar. Entonces aquí se va a producir una enfermedad porque el riñón se va a sobreexigir. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la prevalencia. Hablando de Estados Unidos, esto es una cifra sacada del 2015, el 7.2% de la población está diagnosticada con diabetes. Mientras que el 92.8% obviamente no está diagnosticada o no tiene diabetes. Entonces, de este 7.2% de personas que tienen diabetes, es aproximadamente 23.1 millones de adultos esta cifra. ¿Okay? El 5% va a tener diabetes, de este 7.2%, el 5% va a tener diabetes mellitus tipo 1 y el 95% va a tener la tipo 2. De este 7.2%, el 33.9% van a ser prediabéticos, es decir, que ya están predispuestos y ya falta un pasito así nada más chiquito para que puedan desarrollar la diabetes. Entonces, tenemos poblaciones que son más propensos a tener la diabetes. Tenemos, por ejemplo, los nativos de Alaska, que un 14.9% de hombres, estamos hablando de hombres, tienen diabetes, mientras que un 15.3% de las mujeres tienen diabetes. Los afroamericanos no hispanos, en los hombres un 12.2% son los que tienen diabetes, mientras que las mujeres tienen un 13.2%. Y hablando propiamente de Latinoamérica, el 12.2% de los hombres tienen diabetes mellitus y el 11.7% de mujeres tienen diabetes mellitus. Entonces, ¿cómo diagnostico yo o cómo sé que tengo diabetes? En primer lugar, vamos a hacer la prueba de glucosa plasmática. La prueba de glucosa plasmática. La prueba de glucosa plasmática en ayuno. Entonces, al paciente se le pide que venga en ayunas, sin comer, sin nada, y se le va a tomar una muestra de sangre. Esta muestra se examina para determinar el nivel de glucosa. Si es mayor o igual a 100,26 miligramos por decilitro, entonces determinamos que la persona tiene diabetes. Recordemos que las concentraciones de glucosa normales van a estar entre 60 a máximo 110 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué pasa si tiene 126 y no ha comido nada? Entonces es porque ya pues la glucosa está permanentemente en su sangre. El segundo método es una prueba de glucemia al azar que se va a realizar en cualquier momento del día. Y bueno, se tiene que tener cuidado porque si se hace después de comer, tenemos que tener también presente que acaba de ingerir carbohidratos, entonces por lo tanto va a tener una elevación de glucosa. Pero si se hace luego de 3-4 horas de haber comido, entonces ahí tenemos que también tener en cuenta. Entonces, si es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, entonces tenemos que tener en cuenta que este paciente es un diabético. ¿Sí? Y el tercer método, va a ser la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Aquí a la persona se le suministra, se le pide que no beba ni coma nada antes, obviamente, y se le va a suministrar glucosa oral. En algunos hospitales les hacen una botellita de medio litro agua con azúcar. Entonces la persona lo toma y luego de unas 2 horas más tarde se examina la sangre. Bueno, pues también se ve si tiene niveles altos de glucosa o no tiene niveles altos de glucosa. Entonces, si es mayor o igual a 200 miligramos por decilitro a las 2 horas, entonces es una persona diabética. Pero ustedes me dirán, pero si igual si toma glucosa, obviamente se le va a elevar. Pero recalquemos acá, una persona normal en 2 horas ya ha excretado toda la glucosa, entonces ya no hay glucosa. Pero un diabético a las 2 horas continúa teniendo glucosa. Entonces es por eso es que se hace esta prueba de tolerancia oral a la glucosa. Por acá tenemos otros métodos, el control de la glucemia en los capilares, que es la más común, con un glucómetro y una tira reactiva
por medio de una lanceta se le hace un orificio a la persona, se le saca glucosa de los capilares en los dedos y bueno, esta gota de sangre es absorbida por esta parte de acá de la tira reactiva y el glucómetro automáticamente lee la concentración de glucosa en sangre. Y ahí también se determina. Luego tenemos la prueba de la hemoglobina glucosilada o también la prueba A1C, en la que vamos a determinar qué cantidad de glucosa está unida a los hematíes, a los glóbulos rojos. Entonces, como ven acá, tenemos los glóbulos rojos y la glucosa se le va a unir. La glucosa no tiene por qué unirse. Entonces, en los diabéticos sí se une porque ya hay una excesiva cantidad de glucosa. Entonces, por medio de la hemoglobina glucosilada, que es la hemoglobina más la glucosa, se le saca una prueba y bueno, ahí se determina, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí se determina con niveles 6, 7, 8, 9, 10, así hasta el 12. Entonces, el 6 va a indicar que hay una concentración de 126 miligramos por decilitro. A partir del 6, ya la persona es diabética. ¿Sí? Y por último, el último método, y bueno, no tan usado, es el de las pruebas de orina. Utilizamos esta tira reactiva, que viene en el frasquito que viene en la parte de acá atrás. Se remoja la orina, se espera unos minutos a que tome el color y los colores se comparan con los que hay en el envase. Entonces, dependiendo de eso, determinamos si existe o no presencia de glucosa en la orina. Entonces, vamos a ver la clasificación y la fisiopatología de esta enfermedad. La diabetes se puede dividir en varios tipos. Empezamos con la prediabetes, que es cuando hay glucosa elevada, pero no existen todos los criterios que necesitamos nosotros para poder diagnosticar que es una diabetes. Entonces, esta prediabetes se detecta más frecuentemente en personas que van a tener riesgo para sufrir diabetes mellitus tipo 2. Recordemos que la diabetes mellitus tipo 1 es las personas que son insulinodependientes, van a necesitar insulina. Mientras que la diabetes mellitus tipo 2 va a ser no insulinodependientes, porque van a controlarse con otros medicamentos, otros tipos alternativos. Entonces, para la prediabetes, para poder nosotros evitar que evolucione a una diabetes, vamos a tener que modificar el estilo de vida. Principalmente hacer dieta y hábitos de ejercicio, para así nosotros poder perder peso y podamos prevenir a sufrir una diabetes mellitus tipo 2. El segundo tipo de diabetes es la tipo 1, como les dije. Esta es una alteración porque existe destrucción en las células beta del páncreas. Entonces, recordemos que las células beta del páncreas son las que van a producir la insulina. Entonces, si no hay células beta en el páncreas, entonces ya no va a haber producción de insulina. Va a haber una ausencia de insulina. Entonces, esto va a provocar un aumento en la glucosa y, bueno, pues también en la descomposición de proteínas y grasas, porque al no poder metabolizar toda la glucosa, entonces van a tratar de descomponer las proteínas y las grasas para poder nosotros tener energía. Entonces, esta diabetes mellitus tipo 1, o diabetes mellitus insulino dependiente, no va a ser muy frecuente, gracias a Dios. Va a ser solamente el 5% de todos los casos que existen de diabetes mellitus. Entonces, ¿por qué se le llama insulino dependiente? Porque, como les dije acá, al no haber insulina, al haber ausencia de insulina, van a necesitar insulina. Entonces, estos pacientes se inyectan insulina, depende del tratamiento determinado. Entonces, van a haber dos formas de esta diabetes: la inmunitaria o tipo 1A, en la que van a existir los anticuerpos específicos para esta diabetes, o la idiopática tipo 1B, en la que no va a haber ningún tipo de anticuerpo. Eso se puede entender leyendo un poquito de inmunología. Es conocido como la juvenil o la insulina dependiente. Ya les explico por qué insulina dependiente, porque al no haber insulina, entonces van a necesitar insulina adicional, insulina exógena, para poder cubrir las necesidades del cuerpo. Y se presenta normalmente pues en los jóvenes o adultos, como les dije al principio. El gen de susceptibilidad para desarrollar esta diabetes mellitus tipo A es la HLA. Esta HLA o antígeno leucocitario humano va a presentar los antígenos a los linfocitos T para que se desarrolle esta diabetes. Entonces, son propensos a desarrollar cetoacidosis. Esta diabetes es por la cual las personas son más propensos a desarrollar cetoacidosis. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos, bueno, vamos por acá abajo, los lípidos se van a descomponer a ácidos grasos. Entonces, estos ácidos grasos se van a descomponer a cetonas o a cuerpos cetónicos. Entonces, al haber un aumento en las cetonas o un aumento en los cuerpos cetónicos, va a producir la cetoacidosis. Y aquí tenemos la diabetes mellitus tipo 2, es la más común y la que van a encontrar en muchos lugares.
es un 90-95%, va a ser una alteración heterogénea por deficiencia relativa de insulina. Aquí sí va a haber insulina, pero quizás no en cantidad suficiente. Suele pasar por sobrepeso y es más frecuente en niños y adolescentes, conocida como la no insulina dependiente, porque como les digo, acá hay insulina, pero no en la cantidad necesaria. Y bueno, la característica predominante es que va a haber una resistencia a la insulina. Y estas personas que tienen ese tipo de diabetes van a ser menos propensas a desarrollar cetoacidosis. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro páncreas que tiene que producir la insulina. Entonces, cuando no puede producir insulina, va a haber alteraciones en la liberación de la insulina. Entonces, al haber alteraciones, va a haber una disminución de la captación de glucosa en el músculo, lo que va a producir una hiperglucemia. También va a existir una resistencia a la insulina. También va a haber una mayor producción hepática de glucosa para poder tratar de cubrir los requerimientos del organismo, pero al haber una producción hepática de glucosa, le agregas la glucosa que hay en la sangre, va a producir una hiperglucemia que va a llevar a la diabetes tipo 2. Y bueno, todo un tipo de factores, tanto ambientales como metabólicos. Y si comparamos los dos tipos de diabetes, en la diabetes mellitus tipo 1 no hay insulina, como les dije, pero aquí hay insuficiente. Está diagnosticada en su totalidad, pero aquí muchas personas no saben que lo padecen, lo toman como algo normal. Provoca un ataque del propio sistema inmunitario porque, como les dije, el antígeno leucocitario humano va a presentar los anticuerpos, los antígenos a los anticuerpos. Entonces, el propio sistema inmune va a atacar al cuerpo. Mientras que acá está relacionado con la obesidad, el sedentarismo y los factores genéticos que, cambiando el estilo de vida, se puede sobrellevar la diabetes. Para esta no existe cura, no siempre van a necesitar de insulina. Mientras que para acá tampoco va a existir cura, pero en algunos casos el tratamiento adecuado puede hacer que las personas puedan llevar un estilo de vida mucho mejor. Esto no se puede prevenir porque, bueno, pues esto viene ya de fábrica, lo diría así, porque ya desde que tú naces ya no vas a tener tus células beta del páncreas, disculpe, tus células beta del páncreas ya no van a producir insulina desde que naces. Entonces, al no poder producir insulina, esto no vas a poder prevenirlo, pues porque ya viene como un defecto genético. Mientras que casi se puede prevenir y retrasar su aparición si es que nosotros tuviéramos la predisposición a padecerla, siempre y cuando llevemos una dieta sana y practiquemos ejercicio físico constantemente. Aquí tenemos otro tipo, la diabetes gestacional, que bueno, como dice acá, ocurre en el embarazo, en el segundo o tercer trimestre. Para diagnosticarlo debemos ser muy cuidadosos porque puede confundirse con una alteración hormonal de la mujer, puede provocar anormalías en el feto como la macrosomía, la hipoglucemia, hipocalcemia o hiperbilirubinemia, y tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, la diabetes debido a otras causas es un pequeño porcentaje, mayormente menor al 1%. Es el resultado de una enfermedad quirúrgica pancreática por una alteración en la cirugía en las células beta del páncreas, o por una enfermedad endocrina, también por defectos genéticos o tratamientos farmacológicos o químicos que van a alterar igual las células beta del páncreas. Clínicamente, vemos que la diabetes mellitus 1 presenta los síntomas de manera repentina, mientras que la diabetes mellitus 2 no los presenta de manera repentina, sino que poco a poco. Y los síntomas clásicos de la diabetes son las tres polis: poliuria, polidipsia y polifagia. Poliuria, un aumento en la orina; polidipsia, un aumento en la sed; y polifagia, un aumento en la necesidad de comer. Hay pérdida de peso, visión borrosa, fatiga e infecciones cutáneas también. Por ejemplo, aquí también en el tema de las mujeres, existe una afección cutánea por el hongo de la cándida. Hay fatiga, visión borrosa y la pérdida de peso, como les decía. El tratamiento, como les dije, la diabetes mellitus tipo 1 no tiene tratamiento y solamente va a requerir de insulina, nada más que eso. Pero para la diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento médico-nutricional cambia en el estilo de vida, hacer ejercicio. Fármacos antidiabéticos, la más conocida es la metformina, que se toma dependiendo del tratamiento del médico, o en último los casos trasplante del páncreas cuando ya se puede encontrar un donador, o cuando ya no hay otra solución más allá de eso. Las complicaciones que pueden existir pueden ser la cetoacidosis diabética, que normalmente ocurre en la diabetes mellitus tipo 1 al haber una falta de insulina. Hay liberación de ácidos grasos, aumento en la concentración de ácidos grasos y producción de cetonas. El estrés también va a provocar una cetoacidosis. El uso adecuado u omisión de la insulina. También cuando existe poliuria más de un día, entonces también puede existir la cetoacidosis diabética, y el tratamiento de la insulina y líquidos intravenosos.
El estado hiperglucémico hiperosmolar o el EHH mayormente se da en diabetes mellitus tipo 2 cuando hay una deficiencia de insulina, entonces va a haber una liberación de glucagón y una pérdida de agua. Entonces vamos a provocar una debilidad, deshidratación y alteraciones neurológicas porque bueno, pues no vamos a tener suficiente agua en nuestro organismo. Y el tratamiento va a ser simplemente cuidar y vigilar de cerca al paciente mientras que se le administra una hidratación. Otra concentración puede ser la hipoglucemia cuando las concentraciones bajan de 70 miligramos por decilitro. Va a ser por un uso excesivo de la insulina, cuando no hay alimento, cuando hay mucho ejercicio o cuando hay cambios en la medicación. A veces las personas se medican demasiado. Va a iniciar rápidamente y va a haber una alteración cerebral y en el sistema nervioso, provocando dolor de cabeza, dificultad para resolver problemas, comportamiento perturbado, coma e incluso hasta convulsiones. Para tratarlo administramos oralmente, intramuscularmente o subcutáneamente la glucosa para poder elevar las concentraciones de glucosa. También tenemos complicaciones microvasculares en el que hay daño vascular por la producción de cuerpos de Eros que vienen a ser radicales libres. Va a haber daño de las células endoteliales y una disfunción del endotelio propiamente. Entonces va a haber alteraciones en la motilidad gastrointestinal porque el endotelio ya no va a funcionar correctamente. Neuropatías, retinopatías y nefropatías. También hay complicaciones macrovasculares como la enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, incluso enfermedad vascular y periférica. Otras complicaciones son las úlceras de pie diabético, como vemos acá en la imagen, se forman úlceras que pueden llevar a necesitar amputación. Va a ser efecto de la neuropatía es cuando las personas no sienten dolor, o la insuficiencia vascular en los pies, que también va a producir un adormecimiento del pie, o de alguna otra extremidad en la que se produzca una herida y no va a sentir qué cosa más puede producirse. Es difícil percibir para las personas que tienen neuropatías, como ya se los expliqué. Y otra complicación va a ser las infecciones, que es la más preocupante, porque puede haber infecciones en los tejidos blandos de extremidades que puedan provocar las úlceras, posteriormente la amputación, en vías urinarias, cutáneas o de las mucosas. Y también las complicaciones vasculares crónicas no van a permitir que haya una buena respuesta a las infecciones porque, bueno, nuestro cuerpo no va a estar funcionando correctamente. Bien chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por la atención prestada. Esta es la bibliografía que usé. Mayormente utilizo el libro que es Deport, Fisiopatología, Alteraciones de la Salud, Conceptos Básicos y bueno, algunas otras páginas más en las que he buscado. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.